Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este martes. Vamos a iniciar nuestro día primeramente en las manos de Dios, pidiendo al Espíritu Santo para poder recibir el tema que Él quiere para uno de nosotros. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumine, para que transforme nuestro interior, nuestra mente. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo se renovará en la faz de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy te voy a compartir el segundo tema de estos ejercicios cuaresmales, el cual se titula Sacerdotes solos y abandonados. Bienvenidos a este nuestro segundo día de ejercicios cuaresmales de este año 2021, año en que nuestra diócesis nos invita a conocer y descubrir alguna de nuestras realidades, las cuales vivimos con la intención de dar solución, en la medida de lo posible, a ellas. Ayer se nos hablaba de la realidad de nuestras familias en crisis, pero también hablaremos de los jóvenes en crisis, del tejido social roto, incluso sobre nuestros adultos mayores. Estas realidades vamos a juzgarlas con criterios del Hijo de Jesús, para finalmente ver a qué nos impulsa el Espíritu Santo, para actuar y así dar algunas posibles soluciones. Este día, con los ojos de nuestro Padre Dios, la realidad de nuestros sacerdotes, esos hombres que un día tomaron la decisión de entregarse totalmente al servicio de Cristo y de los demás, los veremos con los ojos de quien los llamó, de Jesús, ya que la mirada de Jesús es la misma mirada del Padre. Comenzaremos diciendo que ser sacerdote nunca ha sido fácil. Jesús lo advirtió con mucha claridad, pues a los que llamaba les dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Y esa cruz de la cual hablaba implica también batallar con la soledad. Una cierta soledad que el sacerdote tiene que asumir, una cierta separación para seguir dándose a sus feligreses. El sacerdocio no es como el matrimonio, entendido como esa relación entre marido y mujer y como familia hacia el mundo, sino como la vida religiosa en que lo primero es la comunidad. El sacerdote diocesano, que son los que nos atienden aquí en nuestra parroquia, están llamados a vivir en cierta soledad. Se supone que la única familia con la que ellos cuentan es la misma comunidad donde sirven. Pero muchas veces el sacerdote percibe que las actividades que propone no cuajan, pues proviene de un lineamiento o cosas a la gente, las cuales no se dicen ni sí ni no, pero en la práctica es un no. Y esa actitud les hace sentir muchas veces como si estuviera solo contra el mundo, o nadar contra corriente, o lo peor, sentir que está nadando solo desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque un sacerdote es humano. Claro que el sacerdote ante esta realidad experimenta un poco de tristeza, de desánimo y de soledad. Mis queridos hermanos, cuando una persona, un ser humano, decide seguir a Cristo, lo hace de una renuncia total. Muchos de nuestros sacerdotes son llamados desde la niñez. Muchos de ellos iniciaron su formación desde la secundaria, otros desde la preparatoria. Pero lo que sí es cierto, que desde muy pequeños renuncian de alguna manera al convivio familiar. Porque ellos, para poder prepararse para servir a Cristo y servir en nuestras comunidades,
tuvieron que seguir una formación. Dentro de esa formación era vivir en una casa de formación, lo cual nomás se les permitía salir una vez al mes, en ocasiones los fines de semana. Todo esto conllevó a que ellos durante su vida se han perdido de momentos muy importantes y cruciales de su familia. Si nos hemos adentrado un poquito a la vida de un sacerdote, hemos conocido a alguien de cerca, nos podemos dar cuenta que incluso en ocasiones es puesta a prueba también esa decisión que ellos tomaron. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ellos, como cualquier ser humano, tienen pérdidas familiares. Pérdidas familiares que en ocasiones los ponen a elegir entre ir a acompañar a su familia, ir a despedir a su mamá, a su papá, a algún hermano, o celebrar una misa en su comunidad. Ya que si no tienen quien les pueda apoyar, quien les pueda cubrir, ellos tienen que cumplir su compromiso primero con su comunidad. Con esta respuesta que le dieron a Cristo, ellos renuncian a cualquier lazo familiar. Siempre estarán en contacto con su familia al pendiente, pero su prioridad es su comunidad parroquial, porque ellos eligieron seguir a Cristo. Jesús, cuando llamó a los apóstoles, les decía: el que me quiera seguir, que tome su cruz de cada día y me siga. Si recordamos a aquel hombre que le llamó y que le dice: maestro, pero déjenme despedirme de mi madre y mi padre y ahorita vengo. Dijo: el que no esté dispuesto a dejarlo todo, no puede ser mi discípulo. Maestro, voy y entierro a mi familiar y ahorita vengo y te sigo. Y su respuesta de Jesús fue: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Esto quiere decir que Jesús es exigente cuando hace el llamado. Es exigente, es celoso porque requiere una entrega total, sin distractores, donde el único centro de su vida sea Dios, sea Cristo. Y cuando ellos son consagrados para su servicio, que su único fuente, que su único centro, aparte de Dios, sea el servir a los demás, sea el servir a la comunidad. Y si a esto le añadimos las secuelas de esta pandemia, donde el sacerdote ve casi los templos vacíos, frío su figura sacerdotal, muchas veces hasta ridicularizada en los medios de comunicación y en la opinión pública, y con propia escasez de vocaciones. Un sacerdote muchas veces no se siente solo, sino también abandonado. Hay gente que va a la parroquia como si fuera un mercado en el que el sacerdote da una especie de productos sagrados sin darse cuenta de que es una persona, que es presencia del Señor, pero que también necesita una atención. A veces no meditamos suficiente en la humanidad de los sacerdotes con virtudes y también tienen sus limitaciones. Y hemos tomado conciencia que a través de esos hombres limitados, Cristo nos va a santificar, porque Él es presencia del Señor y que también necesita de nuestra atención humanamente hablando. Ciertamente, ahorita con la situación de la pandemia, que se nos pidió como familia resguardando nuestros hogares, imagínate este momento de pandemia, este momento de aislamiento, cómo lo vivió el sacerdote de tu comunidad. Que él no podía ir a ver cómo estaba su familia, no podía visitarlos. Él tenía que quedarse en su comunidad para cualquier emergencia que se pudiera dar. Porque a pesar de que los templos estaban abiertos, él tenía que celebrar la misa y transmitir alegría, transmitir esperanza, transmitir fe, en un momento que realmente era un desconcierto como sociedad. Si somos honestos, cuando inició la pandemia hace un año, había mucho miedo.
había mucha confusión, había mucha falta de información. Y al mismo tiempo había mucha discriminación hacia aquellos hermanos que estaban padeciendo esta enfermedad. Hermanos que no se les pudo celebrar la misa como les hubiera gustado a nuestros sacerdotes, que no se les pudo despedir como ellos hubieran querido o sus familiares. Y ellos tuvieron que entrar en un momento de oración, en un momento de un encuentro con Cristo. Sin embargo, claro que su parte humana era afectada porque estaban totalmente solos, porque no podían tener ese contacto con las personas, porque celebraban a puerta cerrada. Únicamente la persona que leía podía entrar a misa. No había otro contacto. No había ese contacto de sacerdote, cómo proteger a tus ovejas. Sin duda alguna, debió haber sido un momento muy difícil, muy doloroso para todos aquellos que renunciaron a todo por seguir a Cristo. Seguramente hubo un momento en el cual ellos se sintieron tristes, desolados, tal vez desafortunados, tal vez en depresión. Sin embargo, día con día, por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la penitencia, encontraron la manera de salir a flote, porque sabía que su comunidad los necesitaba fuertes, que Cristo necesitaba discípulos valientes y que era una oportunidad para demostrar esa valentía, era una oportunidad para sacar la casta. Esta realidad que acabamos de ver sobre el sacerdote, vamos ahora a tratar de hacer un juicio sobre ella. Pero lo haremos con los criterios que lo haría Jesús, con los criterios del Hijo. Hemos de estar conscientes de que el sacerdote, como todos los seres humanos, no hemos sido creados para vivir en soledad, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el cual no es un ser solitario, es comunión, es familia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, cuando se da la soledad en el sacerdote, no es que quede vacío, no, pero corre el riesgo de ocuparse o acompañarse por alguno de esos diosesillos que continuamente nos acechan a nosotros. Al igual que al sacerdote, hablo del poder, hablo del dinero, otro vicio indebido, pues eso de llegar a casa y no encontrar a nadie, de sentarte a la mesa, de comer solo, de caer enfermo y no tener ni quien te cuide, o de llegar anciano y morir de soledad, no es nada fácil. Pero en realidad, de nuestros sacerdotes que pasan una vida entera preocupado por todos, sin que nadie se ocupe de él. Imagínate en esta situación que vivimos, cuando una persona era afectada por el virus del COVID-19, pues con tu familia había alguien que te podía atender, había alguien que tomaba esa batuta. ¿Cuántos de nuestros sacerdotes fueron afectados por este virus y vivieron su enfermedad solos? Muchos de ellos sin alguien que pudiera atenderlos, sin alguien que incluso pudiera proveerlos de lo más esencial, que es el alimento. ¿Cuántos de ellos en este caminar perdieron su vida y murieron también a raíz de este virus? A eso agrégale el sentirse completamente solos, el sentirse que han entregado su vida a Cristo, que lo han dejado todo por Él y en un momento sentirse en un abandono humano, en un abandono total. Estas soledades y abandonos pueden llevar al sacerdote incluso a vivir depresiones que en la mayoría de los casos terminan por extinguir la ilusión de aquella entrega alegre y generosa con la que el sacerdote inició no muchos años atrás su ministerio sacerdotal. La soledad es uno de los sentimientos más amargos de la vida, cuando se convierte en una constante, es decir, en un estado recurrente.
Cuando una persona se siente sola, siente cómo todo su ser se debilita a partir de la falta de compañía. Esa tristeza puede variar en un doloroso estado de depresión que conduce al sacerdote en el abatamiento, llegando a creer o a percibir o a sentir que sus días transcurren sin sentido, hasta caer en el silencio de la soledad que pesa. Lo más importante es tener presente que esta situación no será eterna y que por lo tanto puede cambiarse. Muchas veces a lo mejor podemos percibir que algún sacerdote lo podemos ver muy serio, o podemos ver que a lo mejor nos acercamos y podemos ver un cambio de carácter. Pero muchas veces, mis queridos hermanos, únicamente juzgamos lo que vemos por fuera. Juzgamos el cascarón sin ponernos a pensar en qué estará cargando aquel sacerdote, qué estará sufriendo internamente, qué le estará doliendo en su alma, en su corazón, en su interior. Dejamos de pensar que ellos también son seres humanos, que ellos también se equivocan, pero que también tienen el derecho, como seres humanos, de caer y de poder levantarse, de poder seguir adelante, siempre y cuando también como personas los podamos proteger, los podamos alentar. Tú como feligrés, tú como cristiano, tú como bautizado, también puedes ser parte importante en la vida espiritual de un sacerdote. También puedes darle ese cobijo espiritual que él necesita. Veamos cuál fue la experiencia de Jesús en cuanto a la compañía de sus discípulos. Pues ante su soledad agradece a los apóstoles que hayan permanecido en él en las pruebas. Lucas 22, 20, 30. Alentado a las palabras de Jesús, dirige a sus apóstoles y les dice: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Con eso Jesús reconoce haberse sentido acompañado, no solo en momentos de felicidad y de éxito, sino también en momentos difíciles, en dificultades, en las contradicciones que tuvo en su ministerio. Y a la vez nos hace notar algo muy importante: yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Esa es la mirada de Jesús. El sacerdote está en medio de nosotros como el que sirve, pero también con la necesidad de sentirse apoyado, acompañado, comprendido por nosotros que somos su familia. No tiene otra. Él optó por hacer de su comunidad familia, renunciando a formar una familia biológica a la cual como ser humano tenía todo el derecho. Nuestros sacerdotes nos adoptan como sus hijos. Pero imagínate por un momento, hay sacerdotes que dan una comunidad 10, 15 años y que llega el momento en que a ellos los cambian de comunidad, porque una de las cosas cuando ellos se consagran que prometen es la obediencia. Ellos saben que no van a ser eternos en las comunidades, pero por el mismo trato en la comunidad, ellos crean lazos fraternales, lazos de familia, lazos muy fuertes. Yo creo que más de alguno de nosotros hemos sentido ese lazo especial con alguno de nuestros sacerdotes. Hemos sentido ese amigo, ese compañero que va a estar ahí siempre para escucharnos, para aconsejarnos y claro, para enderezar nuestro camino. Pero imagínate también el sentimiento que como seres humanos ellos sienten cuando son cambiados de comunidad. Es volver a iniciar, es llegar a un lugar que no conoces, que no sabes cómo vas a ser recibido, porque ellos se enfrentan al estigma de cómo dejó la comunidad el sacerdote anterior. Dependiendo de lo que haya sembrado el sacerdote anterior, es como el que llega va a encontrar la comunidad. Y muchos de ellos se encuentran con personas, con feligreses celosos, que no quieren dar el sí al cambio, que se quedan arriesgados con el señor cura anterior, como trabajaba el anterior, y se rehúsan a trabajar con el nuevo que llega.
se ponen enojados, se ponen en contra. Y ellos, pese al rechazo, tienen que mostrar una cara de alegría. Tienen que mostrarse firmes, empáticos, felices. Debe ser muy difícil que te quiten 10, 15 años de estar en un lugar. Es como si a ti y a mí nos dijeran, esta ya no va a ser tu familia. Ahora te vas a ir de esta célula familiar y te vas a ir a esta otra familia que no conoces y va a ser tu nueva familia. De esta familia que formaste, en la cual naciste, en la cual creciste, en la cual te desarrollaste, en la cual te dieron valores, ya no va a ser tu familia. Tu nueva familia va a ser esta. ¿Cómo te sentirías, mi querido hermano? Si por un momento te pones en ese lugar, te puedo asegurar que vas a poder entender un poquito la vida y el ministerio que conlleva el sacerdocio. Aunque por otro lado el interés de los feligreses por sacerdotes no siempre es el que Jesús quisiera que tuvieran hacia los que Él llamó. Muchas veces esas iniciativas pastorales del sacerdote resultan desariadas por laicos, lo cual en pocos sacerdotes aparece el desánimo y en donde nosotros debemos preguntarnos qué podemos hacer por ellos. La respuesta a esta pregunta nos llevará precisamente el siguiente momento de nuestra reflexión: actuar con ellos bajo el influjo del Espíritu Santo. A veces pedimos sacerdotes santos. Por cierta forma también tenemos que estar dispuestos a con nuestra santidad acompañar a nuestros sacerdotes, santificándoles por el amor de Dios. De no hacerlo así, un obispo, si no cuidamos lo que construye, lo que teje una relación con alguien, esto termina por debilitarse o incluso llega a desaparecer. Con nuestras acciones podemos hacer que un sacerdote se desanime, que un sacerdote incluso quiera tirar la toalla al ver que no es bien recibido, que no es bien comprendido, que no es bien apapachado. Sin duda alguna que la fraternidad entre los mismos sacerdotes representará también un camino más, no solo para superar la soledad o el abandono entre los mismos sacerdotes, sino también será un camino hacia la santidad, esa ayuda adecuada que se nos brinda para parecernos a Dios amor. Para esto se nos creó y se nos hermanó, incluso para eso ha sido enviado el sacerdote, para que sus íconos en la amistad y el amor, pues Dios no hizo nada solitariamente. También nuestros sacerdotes son llamados a proteger a aquellos que les son confiados. El obispo es el encargado de proteger a todos nuestros sacerdotes, señores curas. Y el señor cura es el encargado de proteger al vicario que llega a la comunidad, a los diáconos que llegan a la comunidad. Nuestros sacerdotes son los encargados de proteger a los feligreses, estén en un grupo parroquial o no estén en un grupo parroquial. Mis queridos hermanos, vamos a dar el segundo paso a este tema del día de hoy con lo siguiente. El sacerdote no está exento al dolor de la soledad. El rey David lo experimentó y fue entonces cuando buscó estar conectado con Dios y poner toda su confianza en Él por medio del Salmo 25. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Saca de mí mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me desatan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, por ti espero. Las escrituras nos cuentan que Jesús experimentó la soledad en la cruz. A las 3 de la tarde gritó en voz cuello: Eloí, Eloí, lama sabachthani,
que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por esta razón yo les invito para que en manos de Él, que llamó al sacerdote, lo pongamos en este momento en nuestra oración. Jesús nos entenderá lo que le estamos diciendo y pidiendo para cada uno de nuestros sacerdotes, porque Él experimentó también el dolor, la soledad. Concluyamos nuestro tema del día de hoy con el siguiente canto. Te pido que cierres tus ojos. Este es un canto que realmente te conectará a aquel momento que Jesús llamó a cada uno de sus discípulos. Ese momento en que Jesús también llamó a cada uno de sus sacerdotes. Ese llamado único y especial. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Mi querido hermano, el día de hoy te invito a darle gracias a Dios por aquella vocación de todos nuestros sacerdotes, en especial por aquel que te bautizó, por aquel que te ayudó con tu primera comunión, por aquel que te unió en matrimonio,
por aquel que se encuentra en tu comunidad. Este día ofrece una oración en agradecimiento por esa vocación que te ha guiado en tu caminar. Este día, acércate a tu comunidad y agradécele al sacerdote su vocación, su ministerio. Agradécele el que le haya dicho sí a Cristo. Paz y bien, mi querido hermano, que Dios te acompañe.